importante es limpiar nuestras almas y nuestras conciencias delante de Él. Entonces, vamos a orar para que Dios nos limpie y nos permita ser de bendición a través de su palabra. Oremos. Señor, gracias por reunirnos aquí como iglesia. Señor, gracias porque la intención nuestra es honrarte y glorificarte hasta que usted venga. Ayúdanos a cumplir con este compromiso, con este propósito. Por nuestras fuerzas es imposible, pero con tu poder todo es posible, Señor. Creemos que todo es posible. Ayúdanos, oh Padre, a través de tu palabra a ser de bendición a aquellos que están aquí y a los que están a la distancia, que puedan apercibirse y reconocer que solo en Cristo está la salvación eterna. Aquellos que por causa de salud no están aquí, Señor, usted los conoce, sabe quiénes son. Que un bálsamo de tu poder sanador repose sobre ellos y les ayude y les conforte. A los que están aquí, que su salud no está en su mejor momento, de igual manera pedimos que tu bálsamo también sanador repose sobre nuestras almas, nuestras vidas, para restauración, para bendición, para sanación, Señor, de nuestras almas, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, cual sea la necesidad. Guárdenos de pecar contra usted y permita que su palabra llegue a los corazones necesitados. Háblenos, que hay un pueblo que quiere escucharle, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la gripe nos ha acompañado en este nuevo año, ¿no? ¡Qué bendición! Ayer era raro decir qué bendición. Bueno, la Escritura nos enseña, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Es muy bueno cuando estamos sanitos, que podemos cantar libremente, que no tenemos ninguna interferencia en nuestro ser. Pero este cuerpo mortal, recuerde, hermanos, que lo que hace es que nos humilla por naturaleza. Usted puede estar muy bien en un momento y en otro momento está muy mal. Pero en el cielo, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, se dará cuenta lo importante que fue en su vida servir al Señor. Quizás aquí vemos muchas cosas triviales porque no las estamos viviendo. Pero en la eternidad, cuando usted pueda atravesar un monte o algo, te va a decir, wow, qué hermoso es haber aceptado al Señor en la eternidad pasada. Qué bueno, el Señor todo lo que hace lo hace hermoso. Si usted estuvo conmigo en la lectura, pudimos ver varias situaciones de estos muchachos. En un momento ellos son beneficiados para comer en la casa de aquel gran hombre misterioso, aquel gran hombre faraón. Y ellos como que se ponen adelante y dicen, mire, nosotros nos encontramos un dinero y lo venimos a devolver. No estaba en nosotros el quedarnos con ellos. Y mire cómo el Señor les responde, el dinero de ustedes yo lo tengo. No se preocupen. Todo está bien. Paz a vosotros. Hermosa palabra esa, ¿no? Solo en los evangelios vemos cuando el Señor les dice a los discípulos esa palabra. Paz a vosotros. Me parece que cuando él ya resucita, se lo dice. Y en un momento cuando una turba le preguntan que si él era el Mesías, y él dice, yo soy. Y dice que ellos se cansen. Y ellos eran los que iban a atraparlo a él. Paz a vosotros. Esa palabra es buena hasta sola. Paz. Tener paz en el corazón, en el alma, en nuestro ser. Fíjese que, volviendo aquí a la lectura, los que estuvieron aquí con ella, ellos se inclinan 2 veces ante José. El hombre que soñaba que 11 estrellas se inclinaban ante él y a una duodécima, ¿no? Se cumple la Escritura a tiempo cabal. Pero recordemos, hermanos, que aquí, y quiero siempre poder repetir esto, el enfoque principal de todo esto es en alusión a Jesucristo. Recuerde que aquí José es el más insignificante. Y lo más significante aquí es Cristo, quien da el poder, quien da la sabiduría, quien pone a un grado a este siervo porque él temía a Dios. No olvidemos esas 2 reglas en la vida de José. Recuerde que cuando él apresa a su hermano Simeón, él le dice, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Yo lo voy a tomar preso. Y ustedes van a ver que yo no le voy a hacer daño, como ustedes me hicieron a mí. Es una lección que les da. Y extrañamente los pone a comer. Y en la comida, estamos entrando ya al tema, él les da 5 porciones de comida al más pequeño. ¿Por qué les da 5 porciones de comida a ese más pequeño?
Quizás usted había estudiado y leído, quizás lo que yo le voy a responder jamás combinará con lo que usted tenía. José prueba en ese momento cómo estaba la riña entre ellos. A ver si cuando él le daba a ellos su parte y versus le daba la parte al menor, él quería ver cómo reñían y cómo le quitaban al menor. Ellos no lo hicieron, habían aprendido. José le pide a ellos que ese muchacho joven menor se lo lleven a él. José quería saber si ellos podían salir en familia, porque la última vez que habían salido en familia, José no regresó. ¿Cuántas enseñanzas hermosas? Quiero hablar en esta mañana bajo el tema, José se reúne con sus hermanos por segunda vez. José se reúne con sus hermanos por segunda vez. Y si vamos en retrospectiva, vemos que un tal Rubén le había dicho a su padre, mis 2 hijos pequeños son tuyos si yo no te devuelvo a Benjamín. Oyó Jacob a Rubén. No, pero vemos a un segundo de nombre Judá que le dice, tú me pedirás cuenta a mí, lo que pase yo te lo pagaré. La oferta fue mejor, fue espiritual. Si usted estuvo conmigo en la lectura, notamos una diferencia que vemos que a Jacob en esta lectura es llamado Israel, pero aún siendo llamado como Israel, él comete pequeños errores y Dios le va ayudando a enmendar esos errores. Qué bueno es Dios, hermanos, que aunque tú y yo cometamos errores, Él nos va guiando y nos va llevando al terreno que Él quiere. Somos cabezadura por defecto. Quiero, repito, hablar bajo el tema, José se reúne con sus hermanos por segunda vez. Los versos 1 y 2. En este punto vemos, Jacob da la orden para ir por más comida. Es un poco contraproducente también ese título, o en este punto más bien, porque él había dicho, no descenderá con vosotros mi hijo Benjamín. No lo había dicho él. Oh, pero mira, ahora este punto dice, Jacob da la orden para ir por más comida. ¿Por dónde Dios los apretó ahí, a él como patriarca? Por la necesidad. Dios le enseñó a Israel que a Dios no se le dice que no. A Dios se le sirve y punto. Se le dice que sí, heme aquí, Señor. Haga conmigo su voluntad, como lo hicieron grandes siervos y siervas del Señor a través de la Escritura. En el verso 1 habla acentuadamente de que el hambre era grande, ¿dónde? En la tierra, en alusión a todas las naciones que estaban por ahí. Canaán completa estaba sufriendo hambre. Egipto completo estaba sufriendo hambre. Y no fue en el 5º año, ya en el segundo, en el primer año el hambre arreciaba. La explicación dice aquí, hay razones para creer que los hermanos fueron a Egipto por alimento o grano, entiéndase, en el primer año de la hambruna. José sabía que esto duraría. ¿Cuántos años sabía José que duraría el hambre en la tierra? Lo sabían los hermanos de José, lo sabía Jacob mismo, que es el patriarca aquí. Pero Dios se lo había revelado, porque Dios revela lo que Él quiere a quien Él quiere, al más pequeño en este caso. José sabía que esto duraría 7 años, pero sus hermanos no lo sabían. Dios no le flujo revelarles a ellos lo que Él iba a hacer en 7 años. Pero a un humilde hombre que estaba en la cárcel, Dios se lo reveló. Ellos probablemente pensaron que esto era un mal año, pero el segundo año de hambre vendría rápidamente, y así fue, llegó. En la parte A del verso 2 dice, cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto. ¿Qué fue lo que les dijo su padre? Volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Él no sabía la regla para ir a comprar alimento. Tuvo que Jacob esperar que se acabara toda la comida para ir a comprar. Por lo regular la despensa la llenamos cuando ya hay 2 o 3 plátanos o un solo pedazo de yuca o ñame. Compramos más libras, ¿no? O cuando el arroz está 2 o 3 libras, ya nada más está para un día siguiente. Hay que comprar el saco, ¿no? O el medio, o el de 25, lo que sea. Jacob sabía que tenía que entregarse a Dios. Y ya, como le había dicho Judá, si no nos hubieras detenido, ya hubiéramos ido y vuelto. La culpa es tuya, papá. Era culpable por haberse negado a Dios, decir, no descenderá mi hijo allí. Hermanos, esto tiene una connotación tremenda.
Dios quería, ¿usted sabe qué? Lo dice en el transcurso, sacar a todos los hebreos de Canaán por varias razones. ¿Eran los mejores habitantes los de Canaán? No, porque recuerde que una tal Dina quiso ver las hijas de los demás pueblos. ¿Y cómo terminó siendo Dina? Siendo vista por un hombre impío, independientemente de que quiso enmendar su error. Pero también vemos unos hijos de un Judá que Dios los mata, y vemos a un Judá que se llega a esa nuera, emparenta con ella, y ese Judá vuelve a la historia otra vez. Dios quería que su pueblo jamás se contaminara con ellos, y lo tuvo que sacar de allí. Y si usted se fija, vamos a ver también que cuando ellos están en la mesa hay como tres grupos. Está José por un lado, están los siervos de José de la casa y están los siervos que llegan a comprar alimento. Y ninguno de ellos come en una misma mesa. Separación. Esa era abominación delante de los egipcios, comer con los hebreos. Bueno, gloria a Dios. Dios no quería tampoco que sus hebreos se juntaran con los egipcios y punto. ¿Ve cómo Dios permite las cosas, hermanos? Tenemos que seguir, a ver si a las 12 todavía podemos seguir. Adelantamos que solamente tendremos una sola actividad por este mes. Ya en los siguientes meses veremos cómo Dios nos ayuda. Cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, Jacob tal vez pensaba que tenía lo suficiente como para salir de apuros y nunca más tendrían que regresar con Benjamín. Y tampoco tendrían que regresar por Simeón, que estaba allá. Pero se le acabó, ¿qué? La pila. Se gastó. Llegó, ¿qué? El hambre, la necesidad. Y les dice, volved en la parte B del verso 2 y comprad para nosotros un poco de alimento. La necesidad llevó a Jacob a hacer algo que normalmente él nunca haría. ¿Usted cree que él quería mandar a esos muchachos con su hijo Benjamín allí? Él nunca querría eso. Pero no es lo que tú quieres ni lo que yo quiero, que se hace en el camino del Señor, en las sendas de Dios. Podríamos imaginar que Jacob oró fuerte para que se acabara el hambre y le pidió a Dios que enviara ayuda. ¿Envió Dios esa ayuda? Yo creo que sí. La ayuda estaba allá en Egipto, no donde Jacob quería que estuviera. Si oramos, recuerde que es Dios quien contesta. Él contesta sí o no. Y a veces espera, ¿no? Esa tercera opción, yo no comparto mucho, pero igual, la aceptamos. Yo creo que Dios dice sí o no. Y en ese transcurso está la espera. Podríamos imaginar que Jacob se enojó y se amargó contra Dios por no responder esas oraciones. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo y tenía algo mucho mejor. ¿Para quién? Para Jacob. Dios no tenía simple y llanamente unos saquitos de comida para enviarlo de Egipto hacia Canaán. Dios tenía toda una familia sacándola de allí y llevándola ¿hacia dónde? Hacia Egipto, un pueblo de nombre llamado específicamente Gosén, donde allí estarían ellos aparte, donde por defecto las plagas jamás llegarían allí. Cuando llegue el momento de las plagas, veremos ese momento, si Dios nos lo permite y tenemos la salud y aún estamos aquí. Pasamos a los versos 3 hasta el verso 5. Y aquí vemos, Judá explica por qué tendrían que llevar a Benjamín con ellos a Egipto. Leemos. Verso 3 hasta el verso 5 dice la Escritura. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Como dice una expresión, se la pusieron en jaque aquí a Jacob. Pero ellos están diciendo la verdad. Y Jacob cree como que estos muchachos, estos hombres, le habían dicho un gran daño con hablar de más acerca de la familia. De hecho, ellos no hablaron de más. Ellos escucharon lo que aquel varón les preguntaba de manera tan directa y tan especial. Me llama mucho la atención que cuando ellos ya están en la mesa para comer, José los pone en un orden perfecto, de
mayor a menor. Hermanos, si José no los hubiera conocido, era imposible que ningún hombre con la sabiduría que tuviese, humana, los pudiese poner en ese orden. Ellos se asombraron, dice el texto que, vamos a llegar allí, quedaron atónitos. La posibilidad de poner 12 personas en orden de forma cronológica, cada quien con su edad, es una dentro de 40 millones. O sea que es difícil. Y José lo agarró, mira, póngase usted ahí, póngase usted ahí, póngase usted ahí. Y ellos ahí, wow, pero nos está poniendo en orden. ¿Y quién es este hombre? Un hombre que temía a Dios, que moraba el Espíritu Santo. Tal vez él pudo haber perdido de vista muchas cosas y rasgos en ellos, pero cronológicamente no los olvidó. Edad por edad, él sabía la edad de todos. Un poco difícil eso, ¿no? Porque hasta dentro de la familia, cuando somos muchos hermanos, no todos sabemos la edad de todos. Sí o sí. Cada quien sí sabe su edad, pero José se la sabía, porque Dios se lo había revelado también. Respondió Judá. Recuerde que ya Rubén por defecto había perdido valores, o más bien la primogenitura como tal, y la misma había pasado a Judá, pero Judá había hecho algo incorrecto delante de Dios también, y corría mucho peligro. Pero Dios quiso, hermanos, mantener en Judá esa primogenitura por algo muy especial, porque de ahí vendría nuestro Salvador y tu Salvador. Voy a demostrarles que aún en este hecho el maligno no sabía de dónde vendría el Salvador. No lo sabía. Porque él a quien atacaba siempre era José. Y el maligno no viene por vía de José. Tome carta ahí. Judá continuó mostrando algo de liderazgo entre sus hermanos. Como dice, aquel varón nos advirtió con ánimo resuelto. De manera enérgica él nos dijo, se dará esta condición si se cumple aquella. Y punto, sin negociar. Y él lo asimiló muy bien. Judá no sabía que el hombre era su hermano José, pero recordó que era una persona fuerte, de carácter, e incluso temible. Cuando él decía algo, se tenía que cumplir. De hecho, él se quedó con uno de ellos preso. Ellos no se lo pudieron llevar. Él les dio su dinero de vuelta. Cuántas cosas, ¿no? Y le dio de más también. Él claramente le dijo, José le dijo, no veréis mi rostro. Esa era una expresión de mucha seriedad y de mucho peso para quien la recibía. Si no traen a quién, decía él, a Benjamín con ustedes. ¿Ustedes creen que Benjamín era un niño a la altura de esto? Si José y Benjamín eran los más pequeños y ya José es un hombre, entonces Benjamín es un hombre menor que José. De hecho, ya tiene una familia ahí. 46, 31 del mismo Génesis habla de la familia de Benjamín. Llegaremos allí si Dios nos da las fuerzas. Pasamos a los versos 6 y verso 7, donde vemos el error de Jacob. Jacob se queja y los hermanos le explican lo que le dijeron al egipcio. Jacob no está entendiendo que Dios es que está moviendo todo, moviendo todas las piezas de forma que su obra, de forma de que sus propósitos puedan cumplirse. Y aunque tú y yo a veces no entendamos los propósitos de Dios, Dios lo sabe y al final lo entenderemos o lo entendemos. Verso 6, verso 7 dice la Escritura, dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal? Declarando al varón que teníais otro hermano. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Estaban en pleno derecho ellos, sí o sí, de que no habían faltado en nada, sino que aquel hombre misterioso removió dentro de la familia todo lo que sabía de ellos. Jacob en aquella interrogante le dice, ¿por qué me hiciste tanto mal? Ellos no le habían hecho ningún mal en ese sentido, habían declarado la verdad. Jacob estaba claramente desesperado, aquí podemos ver claramente esto. Ellos podrían haber discutido esta cuestión cientos de veces antes, pero él la trae nuevamente a colación. ¿Usted cree que fue la primera vez que se habló de eso?
Aquí vemos que ya llegó el momento cumbre de que no había alimento. Pero desde que ya el alimento estaba próximo a acabarse, esa conversación debió de surgir. Y tal vez Jacob no la asimilaba dentro de sí. ¿Para qué ustedes le dijeron que tenían un hermano menor? Pero ¿por qué no se pregunta, ¿para qué ustedes le dijeron que yo vivía? Jacob estaba claramente desesperado. Repite, ellos podrían haber discutido esta cuestión cientos de veces antes, pero él la trae nuevamente a colación. Bueno, ellos le dicen, pero nosotros, es como si ellos le contestasen, y nosotros sabemos lo que él nos va a preguntar. ¿Por qué nos preguntó a nosotros si tú vivías? ¿Qué le hubiéramos dicho? Es como que puedo entender ahí Jacob, que se tenía que quedar tranquilo, ¿no? Los hermanos le dieron una explicación lógica a su padre. La pregunta del oficial egipcio no era esperada. Cuando alguien le dice, te quiero preguntar algo o te quiero decir algo, por lo regular usted entra como en ese pánico, como en esa incertidumbre. ¿Qué me va a preguntar? Pero dime ahora. No, te lo voy a decir en la noche. Ay, mi madre, qué difícil, ¿no? Oye, pero si es para la noche, ¿por qué me desconciertas, no? Me preocupas. Así somos nosotros. La pregunta del oficial egipcio no era esperada. Ellos no pudieron anticiparla. Pasamos a los versos 8 al verso 10 y vemos, Judá convence a su padre de que le permita llevar a Benjamín a Egipto. Vieron que ¿cómo diríamos? La oferta de Rubén no convenció a su padre y Rubén era el primogénito. Había perdido mucho de su estatus. Creo que lo había perdido todo en cuanto a primogenitura se refiere. Dicen los versos 8 hasta el verso 10. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no moramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Aquí Judá está tomando el papel de un fiador. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Se ven más convincentes, más claras. Aquí no se está pidiendo un sacrificio realmente por otros, sino él mismo se está presentando como garante de esta situación. Y Dios lo bendice por esto. Hemos leído que él dice, envía al joven conmigo. Aquí la referencia a Benjamín como un muchacho nos hace preguntarnos qué edad tendría en este tiempo. Un estudioso y otros piensan que muchacho aquí se traduce mejor como joven u hombre joven. Y que Benjamín tenía 20 y tantos o estaba comenzando los 30 y tenía una familia propia, según Génesis 46, 21. Dice Génesis 46, 21. Los hijos de Benjamín fueron Bela, 1, Beker, 2, Asbel, 3, Gera, 4, Naamán, 5, Ei, 6, Ros, 7, Mupín, Upín y Ar. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos son? 9, ¿contó bien? Vamos a hablar así, no vamos a discutir números, no hay problema. Pero tenía varios hijos. ¿Tenía 10? Pónganse de acuerdo y luego me dicen. Bien, seguimos aquí entonces, hermanos. Vemos aquí que ya aquel pequeño Benjamín que José tenía en su mente había crecido. Recuerde que si algo sufrió José fue que jamás pudo jugar con su hermano más pequeño. Esa época, esa vivencia, no la pudo tener en su vida. Muy joven fue enviado a tierra extranjera. Recuerde que Judá dice, yo respondo por él. Aquí vemos que Judá puso su propia vida como una garantía para Benjamín. Esa es la primera obra buena que vemos que Judá hace. Obviamente, recordemos que él fue quien propuso la venta de José. También fue el que perjudicó a su nuera Tamar y tuvo con ella como una ramera. Mira aquí este punto, quiero que no lo olviden y se enfoquen en él, o nos enfoquemos. Es como una nota. Anteriormente, Satanás pudo haber dirigido su ataque en contra de José porque creía que de él vendría el Mesías.
Hasta este momento Dios no le había revelado quién de los 12 sería la tribu de donde saldría quién, el Mesías. ¿Y de quién sale el Mesías según las tribus aquí? Satanás no solo odiaba a los hijos de Jacob por lo que eran, sino también por lo que Dios quería hacer con ellos. Él dirige el mismo tipo de odio contra los creyentes hoy día porque considera el destino que Dios tiene para su pueblo. No se entendió mucho, lo voy a descifrar. De estos 12 hombres, ¿qué saldrían? Las 12 tribus de Israel. De esta tribu que hasta ahora está en Canaán, ¿hacia dónde Dios la iba a encaminar? Hacia Egipto. No le llevaría a José y a todos, ¿no? Y mandaría no solamente José, sino Faraón mandó la orden, pongan carros, su padre que venga cómodo, los niños que vengan cómodos. Por eso le da de los carros de Egipto. No sé si usted lo sabía, pero para el tiempo de José, Egipto era una de las naciones más racistas. Por eso ellos no querían saber de ninguna de las demás naciones, no solamente estos hebreos. Recuerde, y más adelante lo dice, que Egipto, o más bien los egipcios, se consideraban descendientes de los dioses y consideraban otras naciones menores. Por eso la no junta con más nadie. De hecho, estaban en su mejor momento. Podían privarse de ellos, aunque estuvieran equivocados. Y con toda esa gloria, Dios ubicó a su pueblo allí. Los versos 11 hasta el verso 14, Jacob los manda con el dinero y regalos para el líder egipcio. No vamos a leer. Ya tuvimos una lectura y solo explicamos, a ver si ganamos tiempo y terminamos todo el texto, que es el capítulo completo. La orden de Jacob es que tomen de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y que lleven a aquel hombre un regalo. ¿Por qué dice Jacob aquel hombre? Ellos lo notan como un hombre misterioso, aquel faraón, etc. No conocían, no habían reconocido, o José no se había dado a conocer a ellos. Explicamos. Quizás Jacob recuerda lo bien que pareció funcionar cuando le dio una lluvia de regalos a Esaú. ¿Recuerdan ustedes cuando tratamos Génesis capítulo 33 que venía un cual Esaú a perseguir a un cual Jacob? Y este le manda 400 hombres. Bueno, Esaú que tiene 400 hombres. Jacob es el que manda varios regalos, ¿no? ¿Y lo aceptó Esaú los regalos? ¿Sí o sí? Sí, lo aceptó. Si no lo aceptaba era signo de que las disputas estaban todavía mal, ¿no? Él lo acepta. Recuerda que Jacob insiste en que reciba eso. Jacob siempre con sapiencia, ¿no? Seguimos aquí. Tomad también en vuestras manos doble cantidad de dinero. Muchos quieren la cantidad exacta de lo que era este dinero. Vamos a ver si lo desciframos. Ellos tomaron el doble del dinero y fueron a Egipto para comprar alimentos, granos, etcétera, y el favor del líder egipto. El doble del dinero que los 10 hermanos llevaron a Egipto eran 20 unidades de plata, etcétera. Esto responde exactamente a las 20 piezas de plata por las que vendieron a José. Otra vez José se encuentra con este número 20. La Biblia no nos enseña en sí si José sabía esto en cuanto fue vendido, porque ellos fueron los que recibieron el dinero. Pero era algo muy fácil de saber, el costo de un esclavo, etc. Visto en Génesis 37, 28. Las palabras traducidas como plata y dinero son las mismas aquí en este verso. ¿No quería saber José de 20 monedas de plata que se las devolvió para ellos? Y ellos vuelven y las traen. Vemos una parte importante en el verso 14 donde Jacob dice, y el Dios omnipotente, aquí está mencionando a Dios, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Y la explicación nos dice, era bueno para Jacob decir y creer esto, pero sentimos mucho pesimismo
y poca fe. ¿Por qué? Porque la fe y el pesimismo nunca irían de las manos. O tenemos fe para algo, o no nos mostremos pesimistas en nada. Si Él los hubiera dejado ir antes, no tuviera que recurrir a que la necesidad hubiese estado ya en el borde. Recuerde que el tiempo corre y no solamente ellos son los que están pasando hambre, son otras naciones, aunque Dios lo tiene todo calculado en José, pero ellos no lo saben. Siempre entendamos esto. Los hijos de Jacob frente a José nuevamente, verso 15 hasta el verso 18. Y no leeremos, ya leímos, solo explicamos para ganar tiempo. Vemos que inmediatamente llegan estos hombres. José decide hacer banquete. Pero ¿cuándo habían ellos hecho banquete con José? Al contrario. Lo presentaron ante su padre como una pieza, un desgarro de algo de que había sido desgarrado, ¿no? Atropellado por un animal. Pero ellos ven esto como medio extraño. Ellos todavía llevan culpa en su corazón y en sus mentes. ¿Cómo es que este hombre llegamos a su casa y nos invita a ella, a su casa, a que comamos en ella? Está hermoso la explicación, hermanos, me gusta muchísimo. Dice la explicación. Aquí vemos un interés y una amabilidad inusual. Así fue vista por estos hombres. Los hermanos debían haberse preguntado por qué el poderoso oficial egipcio tendría tal interés en ellos. ¿Por qué quería compartir una comida con ellos? La enseñanza es aquí lo hermoso. La enseñanza aquí es que José, recordemos, es una imagen de Jesús, un tipo de Cristo. Y como tal, Jesús quiere comer con nosotros, lo que significa que quiere tener una relación cercana a nosotros. Dice la Escritura en Apocalipsis 3:20, al que creyere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermosa conexión Apocalipsis 3:20 con lo que acontece aquí con José y sus hermanos. En el verso 18 nos dice que ellos tuvieron temor porque los llevaba a su casa. Tal vez pensaron que la bondad del líder egipcio era solo el preludio de una ejecución, pero no era así. Dios tenía una bendición para estos. En los versos 19 hasta el verso 23 vemos los hermanos explican sobre el dinero y fueron tratados bien en casa de José. Explicamos solo aquí. Explicamos 19 hasta el verso 22 inmediatamente. Y dice, los hermanos de José pensaron que era sabio explicar al mayordomo de la casa de José antes que tener que explicar al oficial egipcio mismo. Es como ellos ponerse de acuerdo con el capitán. Y dice, mire capitán, cuando nosotros nos íbamos en el mesón, cuando nos paramos, encontramos un dinero y no nos queríamos quedar con él, nosotros lo trajimos, tenga en cuenta eso. Qué sabios eran ellos, ¿no? Parece que sí le temían a aquel hombre misterioso. Pero vemos la respuesta inmediata, que no se tarde de vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio ese tesoro en vuestros costales. ¿Quién había dado ese dinero a ellos? Lo dice el texto, ¿no? Entonces él dice, yo recibí vuestro dinero. ¿Cómo se traduce esto? Esto no es una mentira, porque él realmente lo tenía y se los devolvió. Verdaderamente esto fue a causa de la bondad de Dios que tenían el dinero, pero ellos aún no asimilaban que Dios estaba tratando, bendiciéndolos a ellos, pero quería de ellos su corazón, su arrepentimiento. En el verso 24, o en la parte C del verso 23 dice, y les sacó a Simeón, no cumplió lo que les había dicho. José cumplió su promesa. Ellos cuando echaron a José en la cisterna no cumplieron promesa de sacarlo. Verso 24 hasta el verso 26. En este punto vemos los hermanos se encuentran con José y le dan regalos.
Mire la amabilidad de aquel oficial, les dio agua y lavaron sus pies. Y explicamos, probablemente los hermanos esperaban ser apresados como esclavos y que les quitaran todo. Pero José los trató como amablemente, los invitó a su casa. Se cree que no solamente tuvieron una comida, sino una cena completa. Aquí el amor y la bondad de José los ganaría y traería al completo ¿qué? Arrepentimiento. Recuerde que Dios está tratando a través de José para que estos hombres se arrepientan, de que cambien su corazón, de que no riñan en el camino, de que si la familia sale completa, debe de llegar completa, no hacer daño. Si encuentran un dinero y entienden que no es de ellos, devolverlo. Y están dando todos los pasos del lugar. Los hermanos recibieron la bendición del amor y la generosidad de José sin saber quién era él. Recuerde que aún José no se ha dado a conocer a ellos. Del mismo modo, Dios muestra amor y bendición sobre el hombre, incluso cuando el hombre no sabe de quién viene la bendición. ¿Qué fue lo que ordenó Jacob para que le trajeran a este hombre, a este varón? Presentes. Y no solamente ellos entregaron los presentes, sino que inclinaron sus rostros ¿a qué? A tierra, hermanos. Eso es poner esa frente en el piso. Eso es inclinarse. Reverencia total. Una vez más cumplieron el sueño que José tuvo muchos años atrás. ¿Cuál era? En que estos se inclinarían ante él. Ellos lo tuvieron que cumplir. Hermanos, ante Dios se inclinará toda rodilla. Gústele o no le guste, para gloria de Dios. Por eso es mejor que nos inclinemos voluntariamente, le busquemos voluntariamente, le adoremos en amor, de corazón, y así nos amemos. Si no, Él sabe cómo enseñarnos. La lección está siendo pasada con estos jóvenes. Ellos honraron a este oficial egipcio no solo por respeto, no solo por gratitud, sino también por necesidad, hermanos. La enseñanza aquí es, hermanos, sentir que necesitamos a Jesús nos impulsará a que nos rindamos y le adoremos siempre. No tenemos que llegar a tener una necesidad, un dolor, una queja, una angustia para tener que postrarnos ante Dios. Postrémonos siempre ante Él. Y será un ejercicio muy fácil siempre el hacer esto. Los versos 27 hasta el verso 30 vemos la parte emotiva, por así decirlo, de lo que acontece. Me llama mucho la atención como José le dice a su hermano menor una expresión. Versos 27 hasta el verso 30, este punto habla el emotivo encuentro de José con Benjamín. Vamos a leerlo, me gusta esta parte. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de ¿quién? De su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. No, se asombró José al ver a Benjamín, por así decirlo, ileso, salvo y sano, andando con estas fieras que no tenían un buen corazón, con los más pequeños. Y mire la expresión, me llama mucho, Dios tenga misericordia de ti. Es como diciendo, en un tiempo estos no la tuvieron conmigo, pero al Dios a quien yo le sirvo, sí. Son dos cosas diferentes, ¿no? Explicamos. Mire la amabilidad de José. Cuenta la historia de los compradores o de otros compradores que él lo invitaba a su casa, que él les devolvía el dinero, que él les daba forraje, que él les vestía, les daba agua.
no lo cuenta, ¿no? Solamente pasa con ellos. El misterioso oficial egipcio tenía una preocupación inusual por estos hermanos y su familia. Seguramente no trató a otros compradores de alimentos de esta manera, pero sí entendemos que los trató correctamente, sirviéndoles lo que buscaban. Una parte muy esencial en el verso 30 en José dice que se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Creo que es la única parte en la Biblia donde en alusión a un hombre se habla de que se conmueven las entrañas. Es como si toda su alma y su ser, hermanos, al ver a Benjamín ahí en tiempo real, dijo, es como decir, jamás pensé volver a ver a mi hermano. Recuerde que era su hermano que, parejo, como decimos, de sangre. Significaba muchísimo para José ver a ese Benjamín. José se vio afectado sobre todo al conocer a su único hermano carnal, Benjamín, a quien vio por última vez cuando solo era un niño pequeño. Él estaba tan emocionado que entró en su habitación y lloró allí. Estaba triste y emocionado porque nunca había tenido una relación con este hermano. Es importante eso cuando somos pequeñines o pequeños. El trato, ¿no? Recordar cosas del ayer, aunque ya estemos adultos. Son momentos gratos realmente. Él no los pudo vivir, sino más bien sufrir. En el verso 30, los versos 31 hasta el verso 32 vemos las mesas están separadas. ¿Por qué tanta separación si están en una sola casa? En la casa de José. Mucho aquí de qué cortar. Solo explicamos, verso 31 y verso 32. Vemos que dice el texto, y pusieron para él aparte. Evidentemente José no comió con sus hermanos. ¿Por qué no comió con sus hermanos? Vamos a llegar. Vamos a llegar, no están cerca. A y B son verdaderas. Evidentemente José no comió con sus hermanos porque en ese momento Egipto era una de las sociedades más racistas del mundo. Ellos creían que los egipcios provenían de los dioses y todos los demás pueblos procedían de orígenes menores. No había absolutamente ninguna mezcla social con los extranjeros en el Egipto de la época de José. El texto nos sigue diciendo, y aparte para los egipcios que con él comía. Podemos ver aquí que los egipcios ni siquiera comían con José y mucho menos con esos extranjeros de Canaán. Aún con todo su estatus, José, que tenía y poder, no podía comer con los verdaderos egipcios. Recuerde que él adopta un nombre egipcio, sí o sí. Ya él no se llama José ahí. ¿Cómo se llama ahí? Safnat Panea. Y no estaba vestido como egipcio. Por eso era más difícil para tal vez sus hermanos reconocerlo. Todo había cambiado en él. Para colmo, el idioma lo dominaba. Y quizá no le habló en hebreo, sino le habló para ayudarlos en lengua egipcia. Con los traductores ahí para colmo. Que ellos hablen, tú me traduces. Yo hablo, tú me traduces. Con un traductor. Qué bueno es así, ¿no? Para irlos ayudando. Esa es una nota, dice, en esto consiste la sabiduría de Dios. Antes de que termine el relato de Génesis, Dios traerá a toda la familia de Jacob a Egipto, donde será aislada de la gente de los alrededores por algunos 400 años. En ese momento se multiplican en gran medida, el aumento fue a millones de personas. Si Dios les hubiera permitido permanecer en Canaán, miren lo que hubiera pasado. Se habría limitado a asimilar a los pueblos corruptos e impíos de Canaán. Recordemos la violación de Dina y sus consecuencias, vistas y explicadas en Génesis 34. Y el pecado de los hijos de Judá y de Judá con Tamar, visto en Génesis 38, revelaron este peligro. Dios no solo tenía que llevar a la familia de Israel fuera del ambiente corrupto de Canaán, sino que tuvo que ponerlos en un pueblo racista
que no se casaría ni se mezclaría con ellos. Dios simplemente envió a José anticipadamente para hacer los arreglos. Recuerde que para colmo, ellos estando en Canaán, las reglas por allí no implicaban el junte, sino al contrario, podían juntarse, las tierras serían de cada uno, los dioses se compartirían y todo. Pero en Egipto las reglas eran diferentes. Nunca se juntarían con estos hebreos. Sus dioses no lo compartirían nunca, porque ellos entendían que eran más fuertes. Pero aquí Dios les está enseñando que Dios es el fuerte, a través de su instrumento. Y mire cómo pasan más de 400 años y nadie, ninguna egipcia, a excepción de la que se casa con José, se junta con los hebreos. Recuerde el problema, llegaremos allí cuando ya ellos se han multiplicado en gran manera. Y es un problema. Y el faraón de aquel entonces, de Éxodo 2, que no conocía a Dios ni conocía a José, entonces les impone las cargas a estos. Pero antes de ahí falta mucha tela, ¿no? Vamos aquí. Los versos 33 y verso 34, vemos aquí, José lo sienta por orden de nacimiento y favorece ¿a quién? A Benjamín. Explicamos, si estamos en la parte final, leemos estos versos, vamos a leerlo. Dice, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Para menos, ¿no? Está pasando algo del colmo, dirían ellos. Y José tomó viandas delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Hermano, por múltiples razones Benjamín ahí iba a ser bendecido. Pero nunca se puede ver que es bendecido de una manera como no espiritual, de manera secular. Esa es la idea. Dios está en la persona de José haciendo algo para ver cómo impacta el corazón de ellos cuando Él le da alimento 5 veces más que la que ellos están recibiendo. Pero lo más impactante ahí no es el alimento, hermanos. No sé si usted lo nota, igual que yo, o como está en el texto. Es que Él lo pone en un orden que ellos mismos están atónitos. No falló en ningunos en ponerlos de mayor a menor. ¿Cómo pudo José resolver eso? Usted me ayuda cuando lo resuelva. Yo sigo aquí, quiero terminar. Dice el texto, el mayor conforme a su derecho de nacimiento y el menor conforme a su juventud. No es de extrañar que los hermanos se llenaron de asombro. Esta disposición de los hermanos no podría suceder por casualidad. Si vamos a estadísticas, dice estadísticamente las probabilidades de la colocación de 11 hermanos en su orden preciso de nacimiento es algo así como 1 en 40 millones, lo dijimos al principio. Algo que vemos en el verso 34 es que la porción de Benjamín era 5 veces más que la de cualquiera de ellos. Aquí José quería ver cómo los hermanos reaccionarían cuando el hermano mayor, en el hermano menor, en este caso Benjamín, fuera favorecido. Porque, ¿qué significado tenía eso? Recordemos que esto se molestaba mucho cuando José era favorecido por su padre. Cuando ellos estaban ahí reunidos, en aquel tiempo, 20 años atrás, y él venía, ¿cómo era que ellos decían? Desbarataban fila y cada uno decía su parecer. Ahí viene el señor, ya, terminó el recreo. Y él, yo no sé cómo él, como que lo lograba reunir. O antes de eso, déjame decirle una sola nada más. Y de manera como con desánimo, una sola, José, ¿no? No más de ahí, con una sola le ponían en efervescencia su corazón. Dice aquí, José quería ver si había un cambio en los corazones de sus hermanos, o si eran los mismos hombres que lo arrojaron a un pozo y eran sordos a sus gritos de auxilio. Una nota nos dice, esta pudo ser su mayor motivación al pedir que trajeran a Benjamín. Probablemente se preguntó si se harían cargo de Benjamín en el viaje.
ya que no pudieron hacerlo con él años atrás. Hermano, esto siempre lo hablamos. Génesis 4:4 lo habla. Un hermoso mensaje sale de allí. Cuando alguien le dice a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Claro que sí. Tú y yo debemos de guardarnos. Guardarnos abarca el amarnos, respetarnos, cuidarnos, querernos de la mejor manera, si quiere de la manera fraternal, entre hermanos. Alguien dijo que si hay problemas en las iglesias, lo mejor es resolverlo, porque una iglesia con problemas no crece. Y esto es muy esencial entre todos, de que nos amemos de corazón, de que nos busquemos y de que si no vemos a ese hermano allí, oremos por ese hermano y jamás los tildemos de que no vino porque no quiso, de que no vienen por tal cosa. No, no, no. Tú no sabes lo que está pasando. Déjale el trabajo de Dios a Dios y cumple tu tarea. Con esta segunda nota quiero terminar. Dice, debemos esperar que si fallamos en algún momento de la prueba, Dios va a hacer los arreglos necesarios para que podamos hacer el examen de nuevo en otro momento. Esta es una razón aleccionadora para realizar el examen bien la primera vez. Si trabajamos bien la primera vez, no tendremos que volver a examinarnos. Si los hermanos de José hubieran trabajado bien desde el principio, tal vez la historia fuera otra. Pero recuerde que aunque ellos le trataron mal, Dios lo encaminó. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a dar gracias por la palabra, amante Dios, gracias por tu palabra, Padre. Yo nos obedecerla siempre, yo nos aguardará.